Mi hijo me miró a los ojos y me dijo, con la voz quebrada pero firme: «Papá, prefiero morir que volver a tu iglesia». En ese instante sentí por primera vez que mi ministerio, ese mismo que todos admiraban, estaba matando a mi propia familia. Durante 20 años fui el pastor querido, el hombre de Dios que todos aplaudían los domingos, el que oraba por los enfermos, el que nunca faltaba a un culto. Pero mientras la gente veía un siervo ejemplar, en mi casa se estaba formando una tormenta silenciosa que nadie quiso ver, ni siquiera yo. En la pantalla van apareciendo palabras grandes, pesadas, uma a uma, cuasi como marteladas. Depresión, presión espiritual, imagen perfecta. Me preguntaste qué tenía que exigirle a mi hijo, solo por ser hijo de pastor, para que la iglesia siguiera viéndome como un hombre de Dios. La verdad es que le exigía que sonriera aunque estuviera roto por dentro, que saludara a todos aunque no quisiera hablar con nadie, que fuera al culto aunque estuviera exhausto por la escuela, y que jamás mostrara enojo, tristeza o dudas delante de los hermanos, porque el testimonio de la familia del pastor no podía mancharse. Le llené la agenda de reuniones, vigilias, escuelas dominicales, visitas, ensayos, como si él fuera un asistente personal de mi ministerio y no un muchacho intentando sobrevivir a su propia adolescencia. Cada vez que quería salir con amigos, yo le decía que primero estaba la obra de Dios y que si me amaba tenía que entenderlo. Hoy quiero contarte con todos los detalles cómo casi pierdo a mi hijo por defender un púlpito. ¿Y qué decisión tomé con ese púlpito después de aquella conversación que partió mi vida en dos? Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta sencilla. ¿De qué país me estás viendo en este momento? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber de dónde viene cada persona que está aquí conmigo hoy, porque lo que voy a contarte no es fácil. Y saber que hay alguien del otro lado me ayuda a seguir adelante con esta confesión que llevo años guardando. El día que todo cambió, olía a madera húmeda y a café recién hecho. Era un domingo como cualquier otro en la Iglesia Evangélica Renacer, ubicada en una esquina tranquila de Villa del Carmen, una ciudad mediana donde todos se conocen, donde los rumores viajan más rápido que las ambulancias y donde ser pastor significa ser dueño de una reputación que no te pertenece. Yo me llamaba Aurelio Montalvo, tenía 48 años y llevaba exactamente 20 años parado detrás de ese púlpito de madera oscura que brillaba bajo las luces amarillas del templo. Esa mañana, como todas las mañanas de domingo, me levanté a las 5. Me duché con agua fría para despertarme bien. Me puse mi camisa celeste planchada, mi pantalón de vestir negro y mis zapatos lustrados que hacían ruido contra el piso de cerámica cuando caminaba hacia el altar. Mi esposa, Marlene, ya estaba en la cocina preparando el desayuno que yo casi nunca terminaba porque siempre tenía prisa. Siempre había algo más urgente que sentarme con mi familia. Siempre había una oveja que atender antes que mi propia casa. Recuerdo que ese domingo el templo estaba lleno. Había más de 300 personas sentadas en los bancos de madera, abanicándose con los boletines del culto porque el ventilador del techo hacía más ruido que viento. Yo subí al púlpito con mi Biblia gastada en la mano, la misma Biblia que me regaló mi padre cuando me consagré como pastor a los 28 años, con sus páginas amarillentas y sus márgenes llenos de notas escritas con tinta azul. Abrí en el libro de Josué, leí el versículo que dice: «Esfuérzate y sé valiente», y empecé a predicar sobre el sacrificio, sobre lo que significa dejar todo por el llamado de Dios, sobre cómo un verdadero siervo no mira atrás, no se queja, no pone su comodidad por encima de la obra del Señor. La gente asentía con la cabeza. Algunos levantaban las manos, otros decían amén en voz alta. Y yo me sentía vivo, poderoso, validado por cada aplauso, por cada lágrima que veía rodar por las mejillas de alguna hermana en la tercera fila. Lo que nadie sabía, lo que ninguno de esos 300 pares de ojos podía ver, era que en la última fila, casi escondido detrás de una columna, estaba sentado mi hijo Sebastián, con 17 años,
con la mirada clavada en el piso, con los audífonos puestos debajo de la capucha de su sudadera gris, fingiendo que escuchaba mientras por dentro estaba gritando un dolor que yo me negué a escuchar durante años. Sebastián era mi único hijo, el fruto de mi matrimonio con Marlene, el muchacho que todos en la iglesia conocían como el hijo del pastor Aurelio, el que debía dar el ejemplo, el que no podía equivocarse, el que tenía prohibido ser un adolescente normal porque su apellido cargaba el peso de toda una congregación. Yo lo miraba de vez en cuando desde el púlpito, y cada vez que lo veía con esa postura encorvada, con esa cara de no querer estar ahí, sentía una mezcla de vergüenza y rabia que me subía por el pecho. Pensaba, ¿por qué no puede sentarse derecho? ¿Por qué no puede al menos fingir que le importa? ¿Qué van a decir los hermanos si ven que mi propio hijo no respeta el culto? Nunca, ni una sola vez, me pregunté qué estaba sintiendo él. Nunca me detuve a pensar que tal vez esa postura encorvada era su manera de protegerse, de hacerse pequeño para que el peso de mis expectativas no lo aplastara por completo. Esa noche, después del culto, llegamos a la casa en silencio. Marlene se fue directo a la cocina a calentar la comida que había dejado preparada desde temprano. Sebastián subió las escaleras sin decir una palabra, y yo me quedé en la sala revisando los mensajes del celular, respondiendo consultas de hermanos, organizando la reunión de líderes del martes, haciendo todo menos lo que un padre debería hacer, subir esas escaleras y tocar la puerta de su hijo para preguntarle cómo estaba. El reloj de la pared marcaba las 9:15 cuando Marlene me llamó a cenar. Comimos los tres en la mesa del comedor, con el televisor encendido en un canal de noticias que nadie estaba viendo, con el sonido de los cubiertos contra los platos llenando el silencio que nosotros no sabíamos cómo romper. Sebastián apenas tocó la comida. Movía el arroz de un lado a otro con el tenedor, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Yo le dije, con ese tono que usaba para corregir a los jóvenes de la iglesia, «Sebastián, siéntate bien y come como se debe. No voy a tolerar esa actitud en mi mesa». Él levantó la vista por un segundo. Me miró con unos ojos que hoy reconozco como ojos de alguien que ya no tiene fuerzas para pelear, y simplemente dijo, «No tengo hambre». Se levantó, dejó el plato casi lleno y subió a su cuarto. Marlene me miró con esa expresión que yo conocía bien, esa mezcla de súplica y cansancio que me decía, «Habla con él, por favor, haz algo». Pero yo solo sacudí la cabeza y dije, «Déjalo, ya se le va a pasar. Es la edad». Esa fue mi respuesta a todo durante años. Es la edad. Cada vez que Sebastián se encerraba en su cuarto, era la edad. Cada vez que no quería ir al culto, era la edad. Cada vez que lo encontraba despierto a las 3 de la mañana, con la luz del celular iluminándole la cara, era la edad. Yo tenía una explicación cómoda para todo, una excusa que me permitía seguir enfocado en mi ministerio sin tener que detenerme a mirar lo que estaba pasando bajo mi propio techo. Porque la verdad que me costó años aceptar, es que yo no quería ver. Ver significaba actuar, actuar significaba cambiar, y cambiar significaba admitir que el pastor Aurelio Montalvo, el hombre de Dios que todos admiraban, estaba fallando en lo más básico, ser padre. Esa noche me acosté tarde, como siempre. Marlene ya estaba dormida cuando entré al cuarto, con la Biblia abierta en su mesa de noche y la lámpara todavía encendida. Me acosté a su lado sin hacer ruido, cerré los ojos y traté de dormir pensando en el sermón del próximo domingo, en la visita que tenía que hacer el lunes a una familia en duelo, en los 1000 pendientes que me esperaban. Pero algo me mantuvo despierto esa noche, una inquietud que no sabía nombrar, como un zumbido bajo que no me dejaba descansar. A las 3 de la mañana me levanté a tomar agua y vi la luz encendida por debajo de la puerta del cuarto de Sebastián. Me acerqué despacio, con los pies descalzos sobre el piso frío, y me quedé parado frente a esa puerta durante lo que me parecieron horas. Escuché silencio del otro lado, ningún sonido de música, ninguna voz de video, solo silencio. Levanté la mano para tocar,
pero algo me detuvo. No sé si fue orgullo, miedo o simplemente la costumbre de no entrar en su mundo. Bajé la mano, volví a mi cuarto y me dije a mí mismo que mañana hablaría con él, que mañana tendría tiempo, que mañana sería un mejor padre. Pero mañana nunca llegaba, porque siempre había otro mañana, siempre había otra excusa, siempre había algo más importante que mi hijo. Lo que no sabía en ese momento, lo que descubriría semanas después cuando ya casi era demasiado tarde, era que esa noche, detrás de esa puerta, Sebastián estaba escribiendo cosas que ningún padre debería leer jamás. Palabras que hablaban de cansancio, de querer desaparecer, de sentir que nunca sería suficiente para mí ni para la iglesia que yo había puesto por encima de él. Y eso, precisamente eso, es lo que voy a contarte en detalle más adelante, cerca del minuto 8 de este video. Porque necesito que entiendas cómo llegamos hasta ese punto, cómo un padre que creía estar sirviendo a Dios terminó destruyendo lo más sagrado que Dios le había dado. El descubrimiento del cuaderno ocurrió un miércoles por la tarde, 3 semanas después de aquella fiesta de cumpleaños a la que no dejé ir a Sebastián. Marlene había salido a visitar a su madre que vivía al otro lado de la ciudad, una visita que hacía todos los miércoles desde que su padre murió y su madre quedó sola en esa casa grande llena de recuerdos. Sebastián estaba en la escuela, en su horario de clases extendido porque tenía taller de matemáticas los miércoles. Un taller al que él había pedido entrar no porque le gustaran los números, sino porque le daba una excusa para llegar tarde a casa y tener menos horas bajo el mismo techo que yo. En ese momento yo no lo sabía, pero después él me lo confesaría. Cada actividad extracurricular, cada taller, cada proyecto escolar que lo mantenía fuera de casa era una pequeña victoria para él. Unos minutos más de oxígeno antes de volver a la asfixia de nuestra convivencia. Yo había llegado temprano de la iglesia ese día porque tenía dolor de cabeza, uno de esos dolores que empiezan detrás de los ojos y se van extendiendo hasta la nuca, probablemente por la tensión de las reuniones de la mañana donde habíamos discutido el presupuesto del nuevo techo del templo. Me tomé una pastilla, me senté en el sofá de la sala y traté de descansar, pero el silencio de la casa me inquietaba. Era un silencio diferente al silencio normal. Un silencio que parecía esconder algo, aunque en ese momento no sabía qué. Me levanté del sofá y empecé a caminar por la casa sin rumbo, entrando y saliendo de las habitaciones como si buscara algo sin saber qué estaba buscando. Cuando llegué frente a la puerta del cuarto de Sebastián, me detuve. La puerta estaba cerrada, como siempre, con ese cartelito de no molestar que él había pegado con cinta adhesiva hacía meses y que yo interpretaba como otra señal de su rebeldía adolescente. Me quedé parado ahí durante un minuto largo, sintiendo el latido del dolor de cabeza en las sienes, y entonces hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí la puerta y entré. El cuarto de Sebastián era un reflejo de su mundo interior, un mundo que yo desconocía por completo. Las paredes, que alguna vez habían estado decoradas con pósters de héroes bíblicos que Marlene había comprado cuando él era niño, ahora estaban casi vacías, con solo algunos agujeros donde antes había habido tachuelas. La cama estaba sin tender, con las sábanas arrugadas y la almohada aplastada en el centro. El escritorio tenía pilas de cuadernos escolares, lápices mordidos y una computadora vieja que le habíamos regalado para sus tareas. Pero lo que me llamó la atención fue lo que había en las paredes que sí tenían algo. Recortes de periódico, dibujos hechos a mano con tinta negra, frases escritas en papeles pegados con cinta. Me acerqué a leer una de esas frases y sentí un escalofrío. El silencio es la única oración que me queda. Me senté en el borde de la cama, tratando de procesar lo que estaba viendo. Este no era el cuarto de un adolescente rebelde que necesitaba más disciplina espiritual. Este era el cuarto de alguien que estaba sufriendo. Alguien que estaba gritando sin palabras. Alguien que había convertido su espacio privado en un museo de su propia angustia. Y yo, su padre, el hombre que se suponía debía protegerlo de todo mal, no había pisado ese cuarto en meses.
tal vez en más de un año. No tenía idea de cuándo habían aparecido esos dibujos, esas frases, esos recortes. No tenía idea de quién era mi hijo cuando estaba solo. Fue entonces cuando lo vi. Una esquina del cuaderno de tapas negras asomando por debajo del colchón, casi invisible si no te fijabas bien. Algo me dijo que no debía tocarlo, que ese era el espacio privado de Sebastián, que leer su diario sería una violación de su confianza. Pero otra parte de mí, la parte del pastor que cree que tiene derecho a supervisar todo en nombre del bienestar espiritual, la parte del padre controlador que confunde amor con vigilancia, esa parte me dijo que tenía la obligación de saber qué estaba pasando con mi hijo, que era mi responsabilidad protegerlo incluso de sí mismo. Estiré la mano, saqué el cuaderno de debajo del colchón y lo abrí en la primera página. Lo que leí en las siguientes 20 páginas me destrozó de una manera que ningún fracaso ministerial, ninguna crítica de congregantes, ninguna crisis económica de la iglesia me había destrozado jamás. Era como si me hubieran abierto el pecho en canal y me hubieran mostrado todo el daño que yo había causado sin darme cuenta, palabra por palabra, frase por frase, lágrima por lágrima convertida en tinta sobre papel. Sebastián escribía con una letra pequeña y apretada, como si quisiera decir mucho ocupando poco espacio, como si hasta en su diario sintiera que no tenía derecho a expandirse. Las primeras páginas eran descripciones de su día a día, la escuela, los compañeros, las tareas, cosas normales de un adolescente. Pero a medida que avanzaba, el tono iba cambiando, volviéndose más oscuro, más pesado, más desesperado. Había una entrada de hacía 6 meses que decía: «Hoy mi papá predicó sobre el amor de Dios». Habló de cómo Dios nos acepta como somos, de cómo no tenemos que ganarnos su amor. La gente lloraba, decían que era un mensaje hermoso. Yo solo pensaba, si Dios me acepta como soy, ¿por qué mi papá no puede hacer lo mismo? Otra entrada, de hacía 4 meses. Fiesta de Julián el sábado. Todos van. Yo no puedo ir porque tengo reunión de jóvenes. Le dije a papá que era importante para mí. Me dijo que el mundo no es importante, que solo Dios es importante. Pero Julián es mi único amigo de verdad, el único que me escucha sin esperar que yo sea alguien que no soy. Hoy perdí algo que no voy a recuperar. Y luego, las entradas más recientes, las que me hicieron soltar el cuaderno como si quemara. A veces pienso qué pasaría si yo no estuviera, si simplemente desapareciera, no de Villa del Carmen, de todo, de la vida. Me pregunto si alguien me extrañaría de verdad o si solo extrañarían al hijo del pastor, al que sonríe en las fotos, al que dice amén cuando hay que decir amén. Creo que nadie conoce al Sebastián real, ni siquiera yo sé quién soy ya. Otra entrada de hacía 2 semanas. Hoy cumplí 14 años. Mamá me hizo un pastel de chocolate, mi favorito. Papá no llegó a tiempo porque tenía una emergencia en la iglesia, un hermano que estaba en el hospital. Cuando llegó, el pastel ya estaba frío y yo ya estaba en mi cuarto. Me trajo un libro devocional como regalo. Otro libro devocional. Tengo 9 en el estante, todos sin abrir. No quiero más libros que me digan cómo debo sentirme. Quiero un papá que me pregunte cómo me siento. La última entrada era de hace 3 días. No sé cuánto más puedo seguir fingiendo. Cada domingo es una tortura. Sentarme en ese banco, escuchar esa voz, ver esas caras que esperan que yo sea perfecto. Estoy cansado. Cansado de una manera que no puedo explicar. Cansado de despertar. Cansado de existir. Si Dios es tan bueno como dice mi papá, ¿por qué permitió que yo naciera en esta familia? ¿Por qué me hizo hijo de pastor? A veces pienso que Dios se equivocó conmigo, o que yo me equivoqué al nacer. Cerré el cuaderno y me quedé sentado en esa cama durante no sé cuánto tiempo. Podían haber sido 5 minutos o 1 hora, no lo sé. El dolor de cabeza había desaparecido, reemplazado por algo peor. Un vacío en el pecho, un hueco negro que se tragaba todo lo que yo creía saber sobre mi vida, mi familia, mi ministerio.
Las palabras de mi hijo daban vueltas en mi cabeza como un torbellino, cansado de existir. Si yo no estuviera, Dios se equivocó conmigo. Mi hijo, mi único hijo, el bebé que sostuve en mis brazos prometiendo ser el mejor padre del mundo, estaba pensando en desaparecer, y yo no tenía idea. No tenía idea porque estaba demasiado ocupado siendo pastor para ser papá. Escuché la puerta de la entrada abrirse y el sonido de los pasos de Sebastián subiendo las escaleras. En un movimiento rápido, casi instintivo, metí el cuaderno de nuevo debajo del colchón y salí del cuarto antes de que él llegara al pasillo. Me encerré en el baño, abrí la llave del agua para que no escuchara y me miré en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada no era el pastor Aurelio Montalvo que todos conocían. Era un extraño, un impostor, alguien que había construido una fachada tan perfecta que ni siquiera él sabía quién había debajo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado junto a Marlene, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila mientras yo me ahogaba en silencio. No le conté lo del cuaderno. No le conté lo que había leído, en parte porque no sabía cómo decirlo. ¿Cómo explicar que nuestro hijo estaba pensando en la muerte y que yo me había enterado violando su privacidad? En parte porque tenía vergüenza, una vergüenza profunda y devastadora de admitir que había fallado tan completamente en lo más importante. A las 4 de la mañana me levanté de la cama y fui a la sala. Me senté en el sofá a oscuras, con la Biblia en las manos, buscando algún versículo que me dijera qué hacer, cómo arreglar esto, cómo salvar a mi hijo. Pero las palabras se me revolvían en la página. No podía concentrarme, no podía orar, no podía hacer nada de lo que supuestamente sabía hacer. El pastor que aconsejaba a familias en crisis no tenía idea de cómo manejar la crisis en su propia familia. Cuando amaneció, tomé una decisión que ahora reconozco como cobarde. Decidí no hacer nada. Decidí esperar, observar, ver si las cosas mejoraban solas. Me convencí de que tal vez estaba exagerando, que todos los adolescentes escriben cosas dramáticas en sus diarios, que Sebastián solo estaba pasando por una fase. Me convencí porque enfrentar la verdad era demasiado doloroso, demasiado aterrador, demasiado real. Y esa decisión de no hacer nada, esa cobardía disfrazada de prudencia, casi me cuesta todo. Te agradezco enormemente que sigas aquí conmigo, que no hayas cerrado este video a pesar de lo difícil que es escuchar estas cosas. Te prometo que lo que viene es aún más fuerte, pero también más necesario. Porque si cuento esto hoy, es para que otros padres no cometan mis errores, para que otros hijos no se sientan tan solos como se sintió Sebastián. Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos cambió todo. Mi ministerio, mi familia, mi manera de entender lo que significa amar. Las semanas que siguieron al descubrimiento del cuaderno fueron las más extrañas de mi vida. Yo sabía algo que Sebastián no sabía que yo sabía, y ese secreto se convirtió en un muro invisible entre nosotros, más grueso que todos los muros que ya existían. Cada vez que lo miraba, veía sus palabras escritas flotando en el aire, cansado de existir. Si yo no estuviera, Dios se equivocó conmigo. Cada vez que él pasaba a mi lado sin mirarme, yo quería agarrarlo de los hombros, abrazarlo, decirle que lo amaba, que todo iba a estar bien, pero no lo hacía. No hacía nada. Me quedaba paralizado, como un animal frente a los faros de un camión que viene directo hacia él, incapaz de moverse, incapaz de reaccionar, esperando el impacto que sabía que iba a llegar. Marlene notó que algo había cambiado en mí. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos en la cocina, me preguntó si estaba bien, si había pasado algo en la iglesia que me preocupaba. Yo le dije que sí, que era estrés del ministerio, que había mucha presión con el tema del techo nuevo y las finanzas de la congregación. Mentí. Le mentí a mi esposa mirándola a los ojos, mientras ella me secaba un plato con ese delantal floreado que usaba desde que nos casamos. Le mentí porque no sabía cómo decirle la verdad,
¿Cómo explicar que había violado la privacidad de nuestro hijo y que lo que encontré me había roto en pedazos? Le mentí porque tenía miedo de su reacción, miedo de que me dijera lo que yo ya sabía, que esto era mi culpa, que yo había empujado a Sebastián hasta ese borde oscuro con mis exigencias, con mi rigidez, con mi incapacidad de ver más allá de mi propia imagen de pastor perfecto. Durante esas semanas empecé a observar a Sebastián de una manera diferente. Ya no lo miraba para criticar su postura en el culto o su falta de participación en las actividades de la iglesia. Lo miraba buscando señales, tratando de descifrar si hoy era un día bueno o un día malo. Si esa media sonrisa que le dio a su madre en el desayuno era genuina o era otra máscara más. Me di cuenta de cosas que antes no veía. Las ojeras oscuras bajo sus ojos, el temblor casi imperceptible de sus manos cuando sostenía el tenedor, la manera en que evitaba el contacto visual con todos, como si mirar a alguien directamente fuera demasiado agotador. Mi hijo estaba desapareciendo frente a mis ojos y yo estaba ahí, viéndolo desvanecerse, sin hacer nada para detenerlo. Un domingo, 2 semanas después de leer el cuaderno, pasó algo que debería haber sido mi señal definitiva para actuar. Estábamos en el culto de la mañana, yo en el púlpito como siempre, Marlene en la primera fila como siempre, y Sebastián en la última fila como se había vuelto costumbre. Era un culto especial porque estábamos celebrando el aniversario número 25 de la iglesia y había invitados de otras congregaciones, pastores amigos, líderes de la región. El templo estaba lleno hasta el fondo, con gente parada en los pasillos y niños sentados en el piso frente al altar. Yo había preparado un sermón especial sobre la fidelidad de Dios, sobre cómo Él nunca nos abandona, sobre cómo su amor es incondicional y eterno. A mitad del sermón, mientras hablaba de cómo Dios es un Padre que nunca falla, miré hacia la última fila buscando a Sebastián, y no lo vi. Su lugar estaba vacío. Sentí un golpe de pánico en el pecho, pero seguí predicando, porque el show debe continuar, porque el pastor no puede detenerse a mitad de un sermón para buscar a su hijo, porque las apariencias son más importantes que la realidad. Terminé el mensaje, hice el llamado al altar, oré por los que pasaron al frente, saludé a los pastores visitantes, sonreí para las fotos del aniversario, y todo el tiempo mi mente estaba en otra parte, preguntándose dónde estaba Sebastián, qué había pasado, por qué se había ido. Cuando por fin pude escaparme del templo, corrí a la casa que quedaba a 3 cuadras de la iglesia. Entré llamando su nombre, subí las escaleras de 2 en 2 y encontré la puerta de su cuarto cerrada con llave por dentro. Toqué, nada. Toqué más fuerte, nada. Grité su nombre, silencio. El pánico se convirtió en terror puro, un terror que me paralizó las piernas y me apretó la garganta hasta casi no poder respirar. Todas las palabras del cuaderno volvieron a mi mente. Cansado de existir. Si yo no estuviera. Empecé a golpear la puerta con el puño cerrado, gritando que abriera, que por favor abriera, que me dejara entrar. Finalmente escuché el clic del seguro y la puerta se abrió unos centímetros. Sebastián estaba parado ahí, con los ojos rojos pero secos, con esa expresión vacía que yo había aprendido a reconocer en las últimas semanas. Me miró sin decir nada, esperando que yo hablara primero. Y yo, el pastor que tenía un sermón preparado para cada ocasión, el hombre que sabía exactamente qué versículo usar para cada situación, me quedé mudo. No sabía qué decir. No sabía cómo empezar. No sabía cómo cruzar el abismo que se había abierto entre nosotros. Lo único que atiné a preguntar fue, ¿por qué te fuiste del culto? De todas las preguntas que podría haber hecho, de todas las maneras en que podría haber abierto una puerta de comunicación, elegí la peor. Elegí la pregunta que sonaba a reclamo, a control, a supervisión pastoral en vez de preocupación paternal. Sebastián me miró con esa mirada que ya conocía, esa mirada que decía, nunca vas a entender, y respondió con una voz plana, sin emoción, porque no podía respirar.
porque cada palabra que decías me ahogaba, porque no soporto escucharte hablar del amor de Dios cuando yo no siento ese amor en esta casa. Fue como si me hubiera dado una bofetada con la mano abierta. Me quedé paralizado en el umbral de su puerta, sin saber qué responder, mientras él daba un paso atrás y empezaba a cerrar la puerta de nuevo. Antes de que la puerta se cerrara por completo, le dije lo primero que me salió. «Sebastián, yo te amo». Él se detuvo con la puerta a medio cerrar y me miró por un segundo largo. Después dijo algo que se me quedó grabado para siempre. «El amor no es solo una palabra, papá. El amor se demuestra, y tú nunca has demostrado que me amas a mí. Solo demuestras que amas tu iglesia». La puerta se cerró y yo me quedé parado en el pasillo, solo, con el eco de sus palabras rebotando en las paredes de mi cráneo. Escuché que volvía a poner el seguro por dentro. Y después silencio. Ese silencio terrible que llenaba nuestra casa cada vez con más frecuencia. Me senté en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared, y me quedé ahí durante no sé cuánto tiempo. Podían haber sido minutos, o podía haber sido una hora. El tiempo había dejado de tener sentido. Marlene llegó media hora después, todavía con el vestido elegante que se había puesto para el aniversario de la iglesia. Me encontró sentado en el piso del pasillo, con la cabeza entre las manos, y supo inmediatamente que algo estaba muy mal. Se arrodilló a mi lado y me preguntó qué había pasado. Y entonces, por fin, después de semanas de guardar el secreto, se lo conté todo. Le conté lo del cuaderno, lo que había leído, las palabras de Sebastián sobre querer desaparecer, sobre estar cansado de existir. Le conté lo que acababa de pasar, la conversación en la puerta, lo que él me había dicho sobre el amor que no se demuestra. Le conté todo mientras las lágrimas me caían por la cara, lágrimas que no había derramado en años, lágrimas que había aprendido a reprimir porque los pastores no lloran. Los hombres de Dios son fuertes, los líderes no muestran debilidad. Marlene me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin juzgarme, sin decirme, «Te lo dije», aunque hubiera tenido todo el derecho de hacerlo. Cuando terminé de hablar, ella me tomó la cara entre las manos, me miró directamente a los ojos y me dijo con una firmeza que nunca había escuchado en su voz: «Aurelio, escúchame bien. Esto tiene que terminar hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy. Nuestro hijo nos está pidiendo ayuda de la única manera que sabe, y si no hacemos algo ahora, vamos a perderlo. Y no me refiero a perderlo de la iglesia o de la fe. Me refiero a perderlo de verdad. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?». Entendía. Por primera vez en mucho tiempo, entendía perfectamente lo que estaba en juego. Ya no se trataba de mi reputación como pastor, de lo que pensaría la congregación, de mantener la imagen de la familia perfecta. Se trataba de la vida de mi hijo, de su vida real, física, tangible, de un muchacho de 14 años que estaba tan agotado de existir que había empezado a pensar en dejar de hacerlo. Y yo, su padre, el que debía protegerlo de todo mal, era la principal causa de su sufrimiento. Esa noche Marlene y yo nos quedamos despiertos hasta las 3 de la mañana, sentados en la mesa del comedor, hablando en voz baja para que Sebastián no nos escuchara. Hablamos de todo lo que habíamos hecho mal, de todas las señales que habíamos ignorado, de todas las veces que habíamos puesto la iglesia por encima de nuestra familia. Hablamos de buscar ayuda profesional, de llevarlo a un psicólogo, de hacer lo que fuera necesario para salvarlo. Y hablamos de algo que yo nunca pensé que tendría que considerar: la posibilidad de dejar el pastorado, de renunciar al púlpito para poder estar presente en mi casa de una manera que nunca había estado. No tomamos ninguna decisión esa noche. Estábamos demasiado abrumados, demasiado asustados, demasiado perdidos. Pero algo había cambiado. El secreto ya no era solo mío. Ahora era nuestro, y eso me daba un poco de esperanza. Tal vez juntos podríamos encontrar una salida de este laberinto oscuro en el que nos habíamos metido.
Lo que no sabía en ese momento era que las próximas semanas serían las más difíciles de todas y que la conversación definitiva con Sebastián estaba a punto de llegar. Esa conversación donde él me diría la frase que me partiría el alma en dos y que cambiaría todo para siempre. Si estás pasando por algo parecido con tu hijo, con tu hija, con alguien que amas, te pido que no esperes tanto como esperé yo. No esperes a escuchar palabras que no tienen vuelta atrás. A veces el amor más grande que podemos mostrar no es predicar sobre Dios, sino sentarnos en silencio junto a alguien y preguntarle, de verdad, ¿cómo se siente? Y después callarnos y escuchar. Solo escuchar. Si esta historia te está haciendo pensar en alguien, te invito a compartir este video con esa persona. A veces un testimonio ajeno es la puerta que alguien necesita para empezar a hablar de lo que lleva guardado. Dale compartir ahora mismo. Puede hacer más diferencia de la que imaginas. 3 días después de aquella noche en que Marlene y yo hablamos hasta las 3 de la mañana, hicimos algo que nunca habíamos hecho como familia. Pedimos ayuda profesional. Para mí, criado en una tradición evangélica donde los problemas emocionales se resolvían con oración, ayuno y más fe, la idea de llevar a mi hijo a una psicóloga era casi una admisión de derrota espiritual. Durante años había predicado que los creyentes verdaderos no necesitan terapeutas porque tienen al consejero divino, que la depresión era muchas veces falta de comunión con Dios, que los medicamentos para la mente eran muletas para los que no confiaban lo suficiente en el poder sanador del Espíritu Santo. Ahora, esas palabras me volvían como bofetadas cada vez que miraba a mi hijo hundirse un poco más en ese pozo oscuro del que yo no sabía cómo sacarlo. Marlene fue quien encontró a la doctora Estrada. Se llamaba Verónica Estrada. Tenía unos 50 y tantos años y trabajaba en una clínica pequeña a las afueras de Villa del Carmen, en un edificio de 2 pisos pintado de amarillo pálido, que antes había sido una casa familiar. Marlene la encontró por recomendación de una prima suya que vivía en la capital y que había pasado por algo similar con su hija adolescente unos años atrás. Es discreta, le dijo la prima por teléfono, y no juzga. No importa si eres religiosa o no, ella te escucha sin ponerte etiquetas. Esas palabras fueron suficientes para que Marlene la llamara y pidiera una cita para el siguiente martes. Convencer a Sebastián de que fuera a la cita fue más difícil de lo que esperábamos. Cuando Marlene le dijo que habíamos hecho una cita con una psicóloga, él la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza que me dolió ver. Preguntó por qué, y Marlene, con esa sabiduría de madre que yo nunca tuve, le dijo simplemente, «Porque te amamos y queremos que estés bien. No para cambiarte, no para arreglarte, solo para que tengas un espacio donde puedas hablar de lo que sientes sin que nadie te juzgue». Sebastián no dijo nada durante un momento largo. Después preguntó, «¿Va a ir papá?» Marlene me miró y yo asentí. «Vamos los 3», dijo ella. Sebastián bajó la mirada. Se quedó pensando y finalmente dijo, «Está bien, pero solo voy una vez. Si no me gusta, no vuelvo». El martes llegó con una lentitud tortuosa. Yo casi no había dormido la noche anterior, dando vueltas en la cama, pensando en qué diría la doctora, en qué saldría a la luz durante esa sesión, en cuántas de mis fallas como padre quedarían expuestas frente a una extraña. Esa mañana me vestí con ropa casual, algo que casi nunca hacía entre semana. Me puse unos jeans viejos y una camiseta verde oscuro que Marlene me había regalado hacía años y que casi nunca usaba porque no era apropiada para las visitas pastorales. Quería verme menos como el pastor Montalvo y más como Aurelio, el padre de familia común y corriente que estaba buscando ayuda. No sé si lo logré. La clínica de la doctora Estrada era exactamente como la había descrito la prima de Marlene, pequeña, discreta, con un jardín frontal lleno de plantas que alguien cuidaba con esmero. Entramos por una puerta de vidrio a una sala de espera con sillones de cuero marrón gastado y una mesa de centro llena de revistas viejas.
Había un dispensador de agua en una esquina y cuadros de paisajes en las paredes, esos cuadros genéricos que no dicen nada, pero que llenan el espacio. Una secretaria de edad madura nos recibió con una sonrisa profesional y nos pidió que esperáramos unos minutos. Sebastián se sentó en el sillón más alejado de nosotros, con los audífonos puestos y la mirada fija en su teléfono. Marlene y yo nos sentamos juntos, en silencio, sin saber qué decir. Cuando la doctora Estrada salió a recibirnos, me sorprendió lo normal que se veía. No sé qué esperaba. Tal vez una mujer con lentes gruesos y aire intelectual, o alguien con bata blanca y expresión seria. Pero la doctora Estrada parecía más una tía amable que una profesional de la salud mental. Tenía el cabello canoso recogido en un moño suelto, usaba una blusa azul marino con pantalones de tela beige y sonreía con una calidez que inmediatamente me hizo bajar un poco la guardia. Nos saludó a los tres por nuestros nombres, como si ya nos conociera, y nos invitó a pasar a su consultorio. El consultorio era pequeño pero acogedor. Había 2 sofás enfrentados, una mesa baja entre ellos y un escritorio en una esquina con una computadora y pilas de carpetas. Las paredes tenían estantes con libros y algunas plantas pequeñas en macetas de cerámica. Había una ventana grande que daba al jardín y dejaba entrar una luz suave que bañaba todo el espacio de una calma que yo no había sentido en mucho tiempo. La doctora nos invitó a sentarnos, Marlene y yo en un sofá, Sebastián en el otro, solo, con los brazos cruzados y la mirada en el piso. Los primeros minutos fueron incómodos. La doctora Estrada se presentó, explicó cómo funcionaban las sesiones, dijo que todo lo que se hablara ahí era confidencial y después nos preguntó por qué habíamos venido. Marlene y yo nos miramos, sin saber quién debía empezar. Finalmente fui yo quien habló, con una voz que me salió más temblorosa de lo que hubiera querido. Dije que estábamos preocupados por Sebastián, que habíamos notado cambios en su comportamiento, que queríamos ayudarlo, pero no sabíamos cómo. No mencioné el cuaderno. No mencioné las palabras específicas que había leído. Quería que Sebastián tuviera la oportunidad de contar su propia historia, a su manera, sin sentirse expuesto. La doctora asintió, tomó algunas notas, y después se dirigió directamente a Sebastián. Le preguntó, con una voz suave y sin presión, cómo se sentía de estar ahí. Sebastián se encogió de hombros sin levantar la mirada. No sé, dijo. Raro. No sé por qué estoy aquí. La doctora sonrió levemente. A veces no sabemos exactamente por qué estamos en un lugar hasta que empezamos a hablar, respondió. No tienes que decir nada que no quieras decir. Estamos aquí para escucharte, no para juzgarte ni para darte sermones. Noté que Sebastián levantó la vista por primera vez al escuchar la palabra sermones y me miró de reojo durante una fracción de segundo. Ese microsegundo de contacto visual me dolió más que cualquier palabra. Durante la siguiente media hora, la doctora Estrada hizo preguntas suaves, generales, sin forzar nada. Preguntó sobre la escuela, sobre los amigos, sobre los pasatiempos. Sebastián respondía con monosílabos al principio, pero poco a poco fue soltándose un poco, hablando de sus clases favoritas, de un videojuego que le gustaba, de un compañero de la escuela con quien almorzaba a veces. Era la conversación más larga que yo había escuchado de mi hijo en meses, y me di cuenta con dolor de que todas esas cosas que estaba contándole a una extraña eran cosas que yo desconocía por completo. No sabía cuál era su clase favorita. No sabía que jugaba videojuegos. No sabía que tenía un amigo con quien almorzaba. No sabía nada de la vida real de mi hijo porque nunca me había tomado el tiempo de preguntarle. Entonces la doctora hizo una pregunta que cambió el tono de la sesión. Sebastián, ¿cómo describirías la relación con tus padres? El silencio que siguió fue denso, casi físico. Sebastián bajó la mirada de nuevo. Se quedó callado durante lo que parecieron minutos eternos, y después dijo, con una voz tan baja que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharlo. Mi mamá hace lo que puede. Ella está ahí, aunque trabaja mucho. Pero mi papá se detuvo.
como si estuviera buscando las palabras correctas, o tal vez como si estuviera decidiendo si realmente quería decir lo que estaba pensando. Mi papá está, pero no está. Físicamente está en la casa, pero su cabeza siempre está en la iglesia. Yo no soy su hijo, soy el hijo del pastor. Y esas son dos cosas muy diferentes. Sentí el peso de esas palabras caer sobre mis hombros como una losa de cemento. Quería defenderme. Quería explicar que todo lo que hacía era por el bien de la familia, que el ministerio era un sacrificio, pero también una bendición, que él no entendía la responsabilidad que yo cargaba. Pero no dije nada. Por primera vez en mi vida, me callé y escuché. Escuché a mi hijo hablar de lo que significaba crecer en mi sombra, de la presión de ser perfecto, de sentir que nunca podía equivocarse, porque cada error suyo era un reflejo de mi ministerio. Escuché cómo describía los domingos como el peor día de la semana, cómo contaba que se sentía como un actor en una obra que no había elegido, cómo explicaba que la fe que yo predicaba se había convertido para él en una cárcel en vez de una liberación. Cuando la sesión terminó, la doctora Estrada nos pidió a Marlene y a mí que saliéramos un momento para hablar a solas con Sebastián. Esperamos en la sala de recepción durante 15 minutos que se sintieron como 15 horas. Cuando la puerta del consultorio se abrió, la doctora salió primero y nos pidió que pasáramos de nuevo. Sebastián estaba sentado en el mismo lugar, pero algo en su postura había cambiado. Parecía más ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. La doctora nos explicó que quería ver a Sebastián individualmente una vez por semana y que también recomendaba sesiones familiares cada 2 semanas. Dijo que lo que estaba viviendo Sebastián era serio pero tratable, que necesitaba un espacio seguro para expresar sus emociones y que nosotros como padres también necesitábamos aprender nuevas formas de comunicarnos con él. Me miró directamente cuando dijo esa última parte, y yo supe que el mensaje era principalmente para mí. Antes de irnos, la doctora me pidió que me quedara un momento. Marlene y Sebastián salieron al jardín mientras yo me quedaba de pie frente a su escritorio, sintiéndome como un adolescente llamado a la oficina del director. La doctora me miró con esos ojos que parecían ver más allá de las máscaras y me dijo: «Señor Montalvo, su hijo lo necesita. No al pastor, no al líder espiritual, no al ejemplo de la comunidad. Lo necesita a usted, al ser humano imperfecto que también tiene miedos y dudas. Si quiere salvarlo, va a tener que bajarse del púlpito de su propia casa y sentarse a su lado al mismo nivel, sin sermones, sin expectativas, sin juicio. ¿Puede hacer eso?». No respondí inmediatamente. La pregunta era más difícil de lo que parecía. ¿Podía dejar de ser pastor en mi propia casa? ¿Podía quitarme esa identidad que llevaba puesta como una segunda piel durante 20 años? ¿Podía ser simplemente Aurelio, un padre común y corriente que no tiene todas las respuestas? Finalmente dije: «Voy a intentarlo». La doctora asintió. «Intentar es el primer paso», dijo. «Pero no se quede en el intento. Su hijo no tiene tiempo para intentos a medias». Salí de ese consultorio con una mezcla de esperanza y terror. Esperanza porque por fin estábamos haciendo algo, porque Sebastián había hablado, porque había un camino por delante. Terror porque ese camino me exigía cambiar todo lo que yo era, todo lo que creía saber, todo lo que había construido durante 20 años de ministerio. Y no estaba seguro de ser capaz de hacerlo. Lo que vino después fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y pequeños avances. Pero antes de contarte cómo fueron esas semanas de terapia y los cambios que empezaron a ocurrir, necesito que sepas lo que pasó el día que todo explotó. El día que Sebastián finalmente dijo las palabras que me destrozaron el alma y que me obligaron a tomar la decisión más difícil de mi vida. Pasaron 4 semanas desde la primera cita con la doctora Estrada. 4 semanas de sesiones individuales para Sebastián los martes por la tarde, de sesiones familiares los sábados por la mañana, de intentos torpes de mi parte por ser un padre diferente. Digo torpes porque no sabía cómo hacerlo,
Después de 20 años de relacionarme con mi hijo desde el púlpito de mi autoridad pastoral, no tenía idea de cómo bajarme de ese púlpito y sentarme a su nivel. Intentaba preguntarle sobre su día, pero las preguntas me salían como interrogatorios. Intentaba no hablar de la iglesia en la cena, pero el silencio que quedaba me resultaba insoportable y terminaba llenándolo con comentarios sobre el ministerio. Intentaba darle espacio, pero mi idea de espacio era dejarlo solo en su cuarto mientras yo seguía consumido por las responsabilidades de la congregación. Marlene me decía que tuviera paciencia, que los cambios no ocurren de la noche a la mañana, que Sebastián necesitaba ver consistencia antes de poder confiar en que yo realmente estaba cambiando. Pero yo sentía que el tiempo se nos escurría entre los dedos como arena, que cada día que pasaba sin una conexión real con mi hijo era un día más cerca de perderlo para siempre. La doctora Estrada me había dicho en una de las sesiones que Sebastián estaba en riesgo, una frase clínica que escondía un terror inmenso. En riesgo. Mi hijo estaba en riesgo. Y yo, el pastor que había salvado matrimonios, que había aconsejado a suicidas, que había orado por enfermos terminales, no sabía cómo salvar a mi propio hijo. La iglesia empezó a notar que algo pasaba. Yo estaba llegando tarde a las reuniones de líderes, cancelando visitas pastorales, delegando sermones a los ancianos con excusas vagas sobre asuntos familiares. Los rumores empezaron a circular, como siempre circulan en las congregaciones pequeñas, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Algunos hermanos se acercaban a Marlene después de los cultos con preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Está todo bien en casa, hermana? ¿El pastor está enfermo? ¿Necesitan algo? Marlene respondía con sonrisas diplomáticas y frases ensayadas. Pero yo sabía que la presión la estaba afectando también. Estábamos sosteniendo una fachada que se agrietaba un poco más cada día. Un jueves por la noche, 3 días antes de la explosión final, tuve una reunión de junta directiva en la iglesia que se extendió hasta las 11 de la noche. Discutimos sobre el presupuesto del año siguiente, sobre las reparaciones del techo que seguían pendientes, sobre un conflicto entre 2 familias de la congregación que amenazaba con dividir al grupo de alabanza. Cuando llegué a casa, Marlene ya estaba dormida y la casa estaba a oscuras. Subí las escaleras en silencio y al pasar frente al cuarto de Sebastián, vi luz por debajo de la puerta. Eran casi las 12 de la noche de un día de escuela. Me detuve, levanté la mano para tocar y después la bajé. Recordé lo que la doctora había dicho sobre darle espacio, sobre no invadir su privacidad, sobre dejar que él viniera a mí cuando estuviera listo. Seguí caminando hasta mi cuarto y me acosté junto a Marlene, convenciéndome de que estaba haciendo lo correcto al no intervenir. El viernes fue un día normal, o lo que pasaba por normal en nuestra casa en esos días. Sebastián fue a la escuela, yo fui a la iglesia. Marlene fue a su trabajo en la farmacia del centro donde era cajera desde hacía 15 años. Nos cruzamos en el desayuno con saludos breves y en la cena con preguntas superficiales. Sebastián parecía más callado que de costumbre, pero yo atribuí eso al cansancio de la semana. No pregunté, no insistí. No quería parecer controlador. No quería repetir los errores del pasado. Pero ahora sé que hay una diferencia entre dar espacio y abandonar, entre respetar la privacidad e ignorar las señales de alarma. Esa noche, al acostarme, sentí una inquietud que no sabía nombrar, como un zumbido bajo en el pecho que no me dejaba relajarme. Me dormí tarde y dormí mal, con sueños fragmentados que no recordé al despertar. El sábado amaneció nublado, con ese cielo gris de invierno que parece aplastar todo bajo su peso. Teníamos sesión familiar con la doctora Estrada a las 10 de la mañana y yo me levanté temprano para prepararme. Marlene ya estaba en la cocina haciendo café cuando bajé. Me miró con una expresión preocupada y me dijo que Sebastián no había bajado a desayunar, que lo había llamado 2 veces y no respondía. Sentí ese zumbido en el pecho convertirse en un golpe de alarma. Subí las escaleras tratando de no correr, de no entrar en pánico, de mantener la calma que se supone que un pastor debe tener en todo momento. Toqué la puerta del cuarto de Sebastián. Nada. Toqué más fuerte. Nada. Llamé su nombre. Silencio.
El pánico empezó a trepar por mi garganta como una serpiente fría. Intenté abrir la puerta, pero estaba con llave por dentro, como aquella vez semanas atrás. Empecé a golpear con el puño, gritando su nombre, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Marlene subió corriendo las escaleras, con el rostro pálido del terror que solo conocen los padres que han imaginado lo peor. Entonces escuchamos el clic del seguro y la puerta se abrió. Sebastián estaba parado ahí, en pijama, con el cabello revuelto y los ojos rojos de no haber dormido. Estaba vivo. Respiraba. Estaba de pie frente a nosotros. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me desmayo. Pero ese alivio duró apenas unos segundos, porque la expresión en la cara de mi hijo no era de alguien que simplemente se había quedado dormido. Era la expresión de alguien que había tomado una decisión. Marlene lo abrazó inmediatamente, preguntándole si estaba bien, si había pasado algo, por qué no contestaba. Sebastián se dejó abrazar durante un momento y después se separó suavemente. Nos miró a los dos, a su madre y a mí, con esos ojos que ya no eran los ojos de un niño, eran los ojos de alguien que ha visto demasiado, que ha cargado demasiado, que ha llegado a un límite. Y entonces habló. «No voy a ir a la sesión hoy», dijo con una voz firme que no admitía negociación. «No voy a ir a la sesión, no voy a ir al culto mañana, no voy a ir a la iglesia nunca más. Estoy harto de fingir, de sonreír, de decir amén cuando no siento nada, de sentarme en ese banco y escuchar cosas en las que ya no creo. Estoy harto de ser el hijo del pastor Montalvo. Quiero ser solo Sebastián. Quiero tener una vida normal, con amigos normales, sin tener que pedir permiso para existir». Marlene intentó hablar. Intentó calmarlo, pero yo levanté la mano para detenerla. Algo me decía que Sebastián no había terminado, que había más, que esto era solo el preámbulo de algo más grande. Y tenía razón. Sebastián me miró directamente a los ojos, con una intensidad que nunca le había visto, y dijo las palabras que se quedaron grabadas en mi memoria para siempre. «Papá, prefiero morir que volver a tu iglesia». El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Podría haber durado un segundo o podría haber durado una hora. No lo sé. Todo se detuvo. El tiempo, mi respiración, los latidos de mi corazón. Escuché esas palabras repetirse en mi cabeza como un eco interminable. «Prefiero morir que volver a tu iglesia». Mi hijo, mi único hijo, el bebé que sostuve en mis brazos prometiendo protegerlo de todo mal, acababa de decirme que prefería la muerte antes que seguir viviendo la vida que yo le había impuesto. Marlene soltó un sollozo y se llevó la mano a la boca. Yo me quedé paralizado, sin poder moverme, sin poder hablar, sin poder hacer nada. Sebastián nos miró a los dos, vio nuestras reacciones y algo en su expresión cambió. La rabia que había en sus ojos se transformó en algo más complejo, una mezcla de alivio por haber dicho finalmente lo que llevaba guardando y de miedo por las consecuencias de haberlo dicho. «No quiero morirme», dijo entonces, con una voz más suave. «No estoy diciendo que voy a hacerlo. Estoy diciendo que así me siento, así de desesperado, así de atrapado, así de sin salida. Cada domingo que me obligan a ir a esa iglesia, siento que me muero un poco por dentro. Cada vez que me miras esperando que sea el hijo perfecto, siento que me ahogo. No puedo más. No quiero más. Necesito que entiendas eso, papá. No te lo digo para herirte. Te lo digo porque si no lo digo, voy a explotar». Me dejé caer sentado en el borde de su cama, sin fuerzas en las piernas, sin aire en los pulmones. Marlene se sentó a mi lado, tomándome la mano, llorando en silencio. Sebastián se quedó parado frente a nosotros, esperando una respuesta, una reacción, algo. Y yo no tenía nada. Todos mis sermones, todos mis versículos memorizados, todas mis estrategias pastorales para momentos de crisis, todo desapareció. Estaba vacío, completamente vacío. Finalmente logré hablar. Mi voz salió rota, irreconocible,
la voz de un hombre que acaba de recibir el golpe más duro de su vida. Dije, Sebastián, lo siento mucho. No sabía, no entendía. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que te estaba enseñando el camino de Dios, pero te estaba destruyendo, y no me di cuenta hasta ahora. Sebastián no respondió inmediatamente. Se quedó mirándome, como si estuviera evaluando si mis palabras eran sinceras o si era otra actuación del pastor Montalvo. Después de un momento largo, dijo, no quiero que lo sientas, papá. Quiero que hagas algo diferente. Quiero que elijas. Quiero saber qué es más importante para ti, tu iglesia o tu hijo. Porque hasta ahora siempre ha ganado la iglesia, y yo ya no puedo competir con Dios. Esa última frase me atravesó como una lanza. No puedo competir con Dios. Mi hijo sentía que estaba compitiendo con Dios por mi atención, por mi amor, por mi tiempo, y en esa competencia él siempre perdía, porque yo había puesto a la iglesia, al ministerio, a mi imagen de siervo fiel, por encima de mi propia sangre. Había sacrificado a mi hijo en el altar de mi vanidad espiritual sin siquiera darme cuenta. Marlene habló entonces, con esa fortaleza que las madres encuentran en los momentos más oscuros. Sebastián, tu padre y yo te amamos. Más que a la iglesia, más que a cualquier ministerio, más que a cualquier cosa en este mundo. Y vamos a demostrártelo. No sé cómo todavía, pero te prometo que vamos a encontrar la manera. Sebastián la miró, y por primera vez desde que empezó esta conversación, vi algo que se parecía a la esperanza asomarse en sus ojos. No confianza plena, no fe ciega, pero sí una pequeña chispa de esperanza. Y esa chispa era todo lo que teníamos para empezar. Ese día no fuimos a la sesión con la doctora Estrada. Nos quedamos los tres en el cuarto de Sebastián, sentados en el piso, hablando durante horas. Habló él, hablamos nosotros, lloramos todos. Por primera vez en años, no hubo sermones, no hubo versículos citados fuera de contexto, no hubo expectativas pastorales. Solo éramos una familia rota, tratando de encontrar los pedazos para volver a armarse. Cuando llegó la noche, yo sabía lo que tenía que hacer. Sabía cuál era la decisión que me esperaba. Y aunque me aterraba, aunque significaba renunciar a todo lo que yo creía ser, sabía que no había otra opción. Mi hijo o mi púlpito. Mi familia o mi ministerio. Sebastián o el pastor Montalvo. La decisión estaba tomada. Solo faltaba anunciarla. Esa noche casi no dormí. Marlene cayó rendida cerca de las 2 de la mañana, agotada por el peso emocional del día, pero yo me quedé despierto mirando el techo de nuestra habitación, escuchando su respiración tranquila mientras mi mente era un torbellino de pensamientos que no paraban de girar. Las palabras de Sebastián se repetían en un bucle interminable. Prefiero morir que volver a tu iglesia. Cada vez que las escuchaba en mi cabeza, sentía una punzada en el pecho, como si alguien me estuviera clavando un cuchillo lentamente, milímetro a milímetro. Mi hijo había llegado a ese punto por mi culpa, por mis decisiones, por mis prioridades, por mi ceguera espiritual disfrazada de servicio a Dios. Me levanté de la cama cerca de las 4 de la mañana y bajé a la sala. Me senté en el sofá viejo donde tantas veces había aconsejado a matrimonios en crisis, a jóvenes perdidos, a ancianos enfermos. Ese sofá había escuchado miles de oraciones, miles de confesiones, miles de promesas de cambio. Ahora me tocaba a mí sentarme ahí, no como pastor, sino como penitente, como alguien que necesitaba tomar la decisión más difícil de su vida. Encendí la lámpara de la mesa auxiliar y tomé mi Biblia. La misma Biblia gastada que me había acompañado durante 20 años de ministerio. La abrí sin buscar ningún pasaje específico, dejando que las páginas cayeran donde quisieran. Se abrió en el Evangelio de Lucas, en la parábola del Hijo Pródigo. La ironía me golpeó con fuerza. Durante años había predicado sobre ese padre que espera con los brazos abiertos al hijo que se fue, pero nunca me había dado cuenta de que en mi propia casa yo era el padre que había expulsado a su hijo sin siquiera notarlo.
No lo había echado físicamente, pero lo había echado emocionalmente, espiritualmente, alejándolo de mí con cada expectativa imposible, con cada demanda disfrazada de amor, con cada vez que elegí la iglesia por encima de él. Cerré la Biblia y me quedé sentado en silencio durante un rato largo. Afuera empezaba a clarear, ese momento entre la noche y el día donde el cielo se pone de un azul grisáceo que no es ni oscuro ni claro. Escuché los primeros pájaros cantando en el árbol del jardín delantero, un sonido que normalmente me hubiera parecido hermoso, pero que esa mañana sonaba distante, como si viniera de otro mundo al que yo ya no pertenecía. A las 6 de la mañana tomé mi teléfono y escribí un mensaje al grupo de WhatsApp de la junta directiva de la iglesia. Escribí: Hermanos, necesito convocar una reunión urgente hoy a las 5 de la tarde en el templo. Es un asunto personal e importante. Por favor, confirmen asistencia. Los mensajes de respuesta empezaron a llegar casi inmediatamente, todos confirmando, todos preguntando si estaba bien, si había pasado algo, si necesitaba algo. Respondí a todos con el mismo mensaje: todo se explicará en la reunión. Gracias por su apoyo. Marlene bajó a las 7, todavía en bata, con los ojos hinchados de haber llorado y dormido poco. Me encontró en la cocina preparando café, algo que casi nunca hacía porque siempre era ella quien se encargaba del desayuno. Me miró con sorpresa y después con preocupación. ¿Dormiste algo?, preguntó. Negué con la cabeza. Ella se acercó y me abrazó por la espalda, apoyando su cabeza entre mis omóplatos. Nos quedamos así durante un momento, en silencio, dos personas que llevaban 21 años de casados y que de pronto se sentían como náufragos agarrados a un mismo pedazo de madera en medio del océano. Le conté sobre la reunión que había convocado. Le dije que había tomado una decisión, que iba a renunciar al pastorado. Marlene no pareció sorprendida. Creo que en el fondo ella sabía que ese momento iba a llegar, que era inevitable, que no había otra salida posible. Me preguntó si estaba seguro y le dije que nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Me preguntó qué íbamos a hacer después, cómo íbamos a vivir, de qué íbamos a trabajar. Le dije que no lo sabía, que no tenía un plan, que lo único que sabía era que no podía seguir siendo el pastor Montalvo si eso significaba perder a mi hijo. Ella asintió, me besó en la mejilla y dijo: entonces vamos a hacerlo juntos, como siempre debió ser. Sebastián bajó cerca de las 9, todavía en pijama, con la misma expresión de agotamiento del día anterior. Se sentó a la mesa de la cocina sin decir nada, aceptando el plato de huevos revueltos que Marlene le puso enfrente. Yo me senté frente a él, con mi taza de café entre las manos, buscando las palabras correctas para decir lo que tenía que decir. Finalmente hablé. Sebastián, hoy voy a renunciar a la iglesia, voy a dejar de ser pastor. Mi hijo levantó la vista del plato y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había sorpresa, sí, pero también algo más. Desconfianza, tal vez, o esperanza mezclada con miedo de esperanzarse. ¿Por qué?, preguntó, y esa simple palabra contenía años de dolor, de resentimiento, de deseo de creer que las cosas podían ser diferentes. Porque ayer me dijiste que preferías morir que volver a mi iglesia, respondí. Y esas palabras me abrieron los ojos de una manera que ningún sermón, ningún versículo, ninguna oración lo había hecho. Me di cuenta de que durante 20 años estuve tan ocupado salvando almas ajenas que dejé que el alma de mi propio hijo se apagara. Y eso no tiene perdón de Dios ni de nadie. Pero voy a intentar arreglarlo. No sé cómo, no sé si lo voy a lograr, pero voy a intentarlo con todo lo que tengo. Y el primer paso es dejar ese púlpito que me robó de ti. Sebastián no dijo nada durante un momento largo. Después bajó la mirada a su plato, movió los huevos con el tenedor y finalmente habló con una voz pequeña que me recordó al niño de 5 años que alguna vez fue. No tienes que dejar todo por mí, papá. Solo quería que me vieras, que me escucharas,
que fuera importante para ti. Eres lo más importante, dije, sintiendo que las lágrimas me subían a los ojos. Debí habértelo demostrado cada día de tu vida y no lo hice. Pero ahora voy a empezar. Y empezar significa elegir, y te elijo a ti. Te elijo a ti por encima de cualquier iglesia, cualquier ministerio, cualquier cosa que el mundo llame sagrada. Porque tú eres lo sagrado, Sebastián. Tú y tu madre son lo más sagrado que Dios me dio, y yo lo olvidé, pero ya no más. Las lágrimas finalmente cayeron, las mías y las de él, y las de Marlene, que estaba parada junto a la estufa con una mano sobre el corazón. No nos abrazamos en ese momento. Todavía había demasiada distancia entre nosotros, demasiadas heridas sin sanar, pero algo había cambiado, algo se había movido. Una grieta de luz había aparecido en la oscuridad que nos había envuelto durante tanto tiempo. A las 5 de la tarde llegué al templo para la reunión de la junta directiva. Había 7 ancianos sentados en las primeras bancas, todos hombres mayores que yo, todos con décadas de servicio en la iglesia, todos mirándome con expresiones de preocupación y curiosidad. Me paré frente a ellos, en el mismo lugar donde había predicado miles de sermones, y sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer caer sobre mis hombros como un manto de plomo. Hermanos, comencé, con una voz que me salió más firme de lo que esperaba. Les agradezco por venir en tan poco tiempo. Lo que tengo que decirles no es fácil, y les pido que me escuchen hasta el final antes de hacer preguntas o comentarios. Vi cómo todos asentían, cómo algunos cruzaban los brazos, cómo otros se inclinaban hacia adelante con expresión de alarma. Respiré profundo y continué. Durante 20 años he tenido el privilegio de ser su pastor. He bautizado a sus hijos, he casado a sus nietos, he enterrado a sus padres. He estado con ustedes en los momentos más difíciles y en los más felices. Esta iglesia ha sido mi vida, mi vocación, mi razón de ser. Pero en algún momento del camino me perdí. Me perdí en la misión y olvidé a las personas más importantes, mi esposa y mi hijo. Hice una pausa, sintiendo el silencio pesado del templo envolverme. Uno de los ancianos, don Ramiro, el más viejo de todos con sus 82 años, me miraba con ojos acuosos que parecían entender más de lo que yo estaba diciendo. Ayer mi hijo me dijo algo que me destrozó el corazón. Continué. Me dijo que prefería morir que volver a esta iglesia. No porque la iglesia sea mala, no porque ustedes hayan hecho algo malo, sino porque yo convertí la fe en una cárcel para él. Porque lo obligué a ser perfecto, a sonreír cuando no quería sonreír, a creer lo que yo creía sin darle espacio para encontrar su propio camino. Porque elegí el púlpito sobre su bienestar, los sermones sobre las conversaciones, la imagen de pastor perfecto sobre ser un padre presente. Las lágrimas empezaron a caer por mi rostro, pero no me detuve. Por eso, hermanos, hoy vengo a presentar mi renuncia como pastor titular de esta congregación. No puedo seguir predicando sobre el amor de Dios mientras mi propia casa se derrumba. No puedo seguir aconsejando familias mientras la mía está rota. Necesito tiempo para sanar, para reconstruir lo que destruí, para aprender a ser el padre que mi hijo necesita. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de los ventiladores del techo, el sonido distante de un auto pasando por la calle, el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Los ancianos se miraban entre ellos, procesando lo que acababan de escuchar, tratando de encontrar palabras para responder. Don Ramiro fue el primero en hablar. Se levantó de su banca con la dificultad de sus años y caminó lentamente hacia donde yo estaba. Se paró frente a mí, me tomó las manos entre las suyas, arrugadas y manchadas por el sol de 8 décadas, y dijo con una voz que temblaba pero que estaba llena de convicción: Pastor Aurelio, lo que usted acaba de hacer es lo más valiente que he visto en mis 60 años de creyente. Elegir a su familia sobre su ministerio no es abandonar a Dios,
Es servir a Dios de la manera más pura que existe. Vaya con su hijo, sane su hogar. Esta iglesia lo va a extrañar, pero lo va a entender. Y cuando esté listo, si algún día quiere volver, las puertas estarán abiertas. No pude responder. Solo asentí mientras las lágrimas seguían cayendo. Mientras don Ramiro me abrazaba con esos brazos flacos de anciano, que de pronto se sentían como los brazos más fuertes del mundo. Uno a uno, los otros ancianos se acercaron, algunos con palabras de apoyo, otros simplemente con palmadas en la espalda y miradas de comprensión. Ninguno me juzgó, ninguno me condenó. En el momento en que más esperaba rechazo, encontré gracia. Salí del templo esa noche sintiendo una mezcla extraña de vacío y liberación. Dejaba atrás 20 años de mi vida, mi identidad, mi propósito tal como lo había entendido hasta entonces. Pero también dejaba atrás las cadenas que me habían atado a un altar donde sacrifiqué lo que más amaba. Caminé las 3 cuadras hasta mi casa bajo un cielo que empezaba a llenarse de estrellas, pensando en todo lo que venía por delante, en los desafíos, en las incertidumbres, en la reconstrucción que apenas comenzaba. Cuando entré a la casa, Sebastián estaba sentado en el sofá de la sala, esperándome. Me miró con esos ojos que ahora veía de manera diferente, no como los ojos del hijo del pastor, sino como los ojos de mi hijo, simplemente mi hijo. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Renuncié», respondí. Él asintió lentamente, como si todavía estuviera procesando que esto realmente estaba pasando, que su padre realmente había elegido. Después hizo algo que no hacía en años. Se levantó del sofá, caminó hacia mí y me abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, de alguien que no sabe bien cómo abrazar porque ha pasado demasiado tiempo sin hacerlo. Pero fue un abrazo. Y en ese momento valió más que todos los aplausos de todas las congregaciones del mundo. Si tú estás pasando por algo similar, si sientes que estás perdiendo a alguien que amas por mantener una imagen, un trabajo, un ministerio, una expectativa, quiero decirte algo. Nunca es tarde para elegir diferente. Nunca es tarde para bajarte del pedestal y sentarte en el piso junto a los que amas. Duele, da miedo, se siente como perder todo, pero lo que ganas del otro lado no tiene precio. Dale like a este video si esta historia te está llegando al corazón. Un simple like ayuda a que más personas encuentren este mensaje y tal vez, solo tal vez, les ayude a tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. El primer domingo después de mi renuncia, amaneció con un sol brillante que me pareció casi ofensivo. Era como si el universo no se hubiera enterado de que mi mundo se había derrumbado, de que todo lo que conocía había cambiado en cuestión de días. Me desperté temprano, como siempre, con ese reloj interno que llevaba 20 años programado para saltar de la cama a las 5 de la mañana los domingos. Pero esta vez no había sermón que repasar, no había traje que planchar, no había congregación esperándome. Me quedé acostado mirando el techo durante casi 1 hora, escuchando la respiración de Marlene a mi lado, sintiendo un vacío extraño en el pecho que no sabía si era dolor o alivio. Marlene se despertó cerca de las 7 y me encontró todavía acostado, con los ojos abiertos, perdido en mis pensamientos. «¿Cómo te sientes?», preguntó acariciándome el brazo con esa ternura que nunca había dejado de tener a pesar de todos mis errores. «No sé», le respondí con honestidad. «Me siento vacío, como si me hubieran quitado un órgano y todavía no sé cómo funcionar sin él». Ella asintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. «Es normal», dijo. «Acabas de soltar algo que cargaste durante 20 años. Va a tomar tiempo aprender a caminar sin ese peso». Bajamos a desayunar juntos, algo que no habíamos hecho en un domingo en años. Normalmente a esa hora yo ya estaba en la iglesia preparando el equipo de sonido, revisando las notas del sermón, orando con el equipo de intercesión.
Pero hoy estaba en mi cocina, en pijama, sirviendo café en tazas desiguales, mientras Marlene preparaba tostadas con mermelada de fresa. La normalidad de ese momento me golpeó con una fuerza inesperada. Esto era lo que se sentía tener un domingo normal. Esto era lo que mi familia había querido durante años y que yo les había negado en nombre de Dios. Sebastián bajó cerca de las 9, arrastrando los pies como hacen los adolescentes cuando se levantan tarde. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirándonos con sorpresa evidente. ¿No hay culto hoy?, preguntó, como si todavía no terminara de creer que las cosas habían cambiado. No para nosotros, respondí. Hoy es nuestro primer domingo libre en 20 años. ¿Qué quieres hacer? Sebastián se quedó pensando un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. Supongo que nunca antes le había preguntado qué quería hacer un domingo. Siempre le había dicho qué tenía que hacer. ¿Podemos ir al parque?, preguntó finalmente, con una voz que sonaba casi tímida, como si esperara que yo le dijera que no. El Parque Municipal de Villa del Carmen era un lugar que yo apenas conocía, a pesar de vivir a 10 minutos de ahí. Tenía un lago artificial, senderos para caminar, bancas bajo árboles viejos donde las familias hacían picnics los fines de semana. Era el tipo de lugar al que las familias normales iban los domingos, mientras nosotros estábamos encerrados en un templo cantando himnos y escuchando sermones. Claro que sí, respondí, sintiendo cómo algo se aflojaba en mi pecho. Vamos al parque. Esa mañana caminamos los tres por los senderos del parque durante casi 2 horas. No hablamos mucho al principio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero poco a poco las palabras empezaron a fluir. Marlene contó historias de su infancia que yo nunca había escuchado, de cómo solía venir a ese mismo parque con sus primas cuando era niña, de un novio de secundaria que la llevó a remar en el lago y casi se ahogan porque ninguno sabía usar los remos. Sebastián se rió, una risa genuina que no le había escuchado en meses, y contó que una vez había venido con unos compañeros de la escuela a escondidas porque yo nunca lo dejaba salir los domingos. Esa confesión me dolió, pero no dije nada. Solo asentí y seguí caminando, aprendiendo a callar cuando antes hubiera predicado. Nos sentamos en una banca frente al lago a comer helados que compramos en un carrito ambulante. El sol de la mañana se reflejaba en el agua, creando destellos que lastimaban los ojos si mirabas directamente. Había familias alrededor, niños corriendo, perros ladrando, parejas de ancianos caminando tomados de la mano. Era una escena tan común, tan ordinaria, tan maravillosamente normal. Y yo me di cuenta, con una claridad que me partió el corazón, de cuántos domingos como este me había perdido, cuántos helados no comidos, cuántas risas no compartidas, cuántos momentos simples pero preciosos que había sacrificado en el altar de mi ministerio. Sebastián rompió el silencio con una pregunta que no esperaba. «Papá, ¿te arrepientes de haber sido pastor?». Lo miré, tratando de encontrar la respuesta correcta, la respuesta honesta. «No me arrepiento de haber servido a Dios», dije finalmente. «Me arrepiento de la manera en que lo hice. Me arrepiento de haber creído que servir a Dios significaba abandonar a mi familia. Me arrepiento de haber puesto más energía en salvar almas extrañas que en cuidar las almas que vivían bajo mi techo. Si pudiera volver atrás, haría muchas cosas diferentes. Pero no puedo. Solo puedo hacer las cosas diferentes de ahora en adelante». Sebastián asintió lentamente, procesando mis palabras. Después dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. «Creo que podías haber sido un buen pastor, papá, si hubieras encontrado el equilibrio. La gente te quería. Decían que tus sermones les cambiaban la vida. Solo que también me hubiera gustado que cambiaras la mía». Sus palabras no fueron dichas con rencor, sino con una tristeza madura que ningún adolescente debería tener. Me di cuenta de que mi hijo había crecido demasiado rápido, forzado a madurar por circunstancias que yo había creado. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de reinvención. Tuve que aprender a llenar las horas que antes estaban ocupadas por reuniones, visitas pastorales, preparación de sermones,
consejerías. De pronto tenía tiempo, tanto tiempo, y no sabía qué hacer con él. Los primeros días me descubrí mirando el teléfono constantemente, esperando mensajes de la iglesia, llamadas de emergencia de algún hermano en crisis, pero las llamadas no llegaban. La junta directiva había nombrado a uno de los ancianos como pastor interino, y la vida de la congregación seguía adelante sin mí. Esa realidad fue dura de aceptar. El ministerio que yo creía indispensable funcionaba perfectamente bien sin mi presencia. Empecé a hacer cosas que no había hecho en décadas. Leí novelas, no libros teológicos, sino novelas de ficción que encontré en una caja vieja del ático. Aprendí a cocinar platos sencillos para sorprender a Marlene cuando llegaba del trabajo. Arreglé cosas de la casa que llevaban años rotas. La manija del baño, el grifo que goteaba, la puerta del armario que no cerraba bien. Cada tarea manual, cada hora dedicada a algo que no fuera predicar o visitar enfermos, se sentía al principio como una pérdida de tiempo, como si estuviera fallando en algo importante. Pero poco a poco empecé a encontrar satisfacción en esas pequeñas cosas, en el placer simple de completar una tarea con mis propias manos. Con Sebastián las cosas avanzaban despacio, como había advertido la doctora Estrada. No hubo una transformación mágica después de mi renuncia. No nos convertimos de la noche a la mañana en la familia perfecta que nunca habíamos sido. Había demasiadas heridas, demasiado dolor acumulado, demasiados años de distancia que no podían borrarse con un gesto dramático. Pero había pequeños avances, pequeñas señales de que algo estaba cambiando. Sebastián empezó a bajar a cenar sin que lo llamáramos 3 veces. Empezó a responder con más de 2 palabras cuando le preguntábamos sobre su día. Empezó a dejar la puerta de su cuarto abierta a veces, algo que antes era impensable. Una tarde, 2 semanas después de mi renuncia, Sebastián me pidió que lo ayudara con una tarea de matemáticas. Puede parecer algo insignificante, pero para nosotros fue enorme. Mi hijo, que durante años había preferido fracasar en un examen antes que pedirme ayuda, estaba sentado a mi lado en la mesa del comedor, con el cuaderno abierto, explicándome un problema de álgebra que no entendía. Yo tampoco lo entendía demasiado bien. Las matemáticas nunca fueron mi fuerte, pero hice mi mejor esfuerzo, y juntos, después de media hora de intentos fallidos y risas nerviosas, llegamos a la respuesta correcta. Cuando terminamos, Sebastián me miró y dijo: «Gracias, papá». 2 palabras simples que valieron más que todos los amén que había escuchado en 20 años de ministerio. Las sesiones con la doctora Estrada continuaban. Sebastián seguía yendo los martes, y las sesiones familiares de los sábados se habían convertido en un espacio donde los 3 podíamos hablar de cosas que antes eran imposibles de mencionar. En una de esas sesiones, la doctora me preguntó cómo me sentía sin el pastorado. Le dije que era como aprender a caminar de nuevo después de haber usado muletas toda la vida. «Las muletas te ayudaban a moverte», dijo ella, «pero también te impedían fortalecer tus propias piernas. Ahora duele, pero eventualmente vas a caminar más firme que nunca». Quise creerle. Necesitaba creerle. Pero no todo era avance. Había días malos, días donde el vacío se sentía insoportable, donde me preguntaba si había cometido el error más grande de mi vida, donde extrañaba el púlpito con una intensidad física, como un adicto extraña su droga. Había noches donde me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, soñando que estaba predicando a una congregación vacía, que abría la boca y no salía ningún sonido, que todos se levantaban y se iban dejándome solo en un templo oscuro. Marlene me sostenía en esas noches. Me recordaba por qué había tomado esta decisión. Me decía que el dolor era parte del proceso de sanación. También hubo reacciones de la comunidad que me afectaron más de lo que quería admitir. Algunos hermanos de la iglesia vinieron a visitarme, a ofrecerme palabras de apoyo, a decirme que oraban por mi familia, pero otros no. Otros murmuraban, especulaban, inventaban historias sobre por qué realmente había renunciado. Escuché rumores de que me había descubierto en algún pecado secreto.
de que tenía problemas con el dinero de la iglesia, de que Marlene me había dado un ultimátum. Ninguno era cierto, pero los rumores duelen aunque sean mentira. Una tarde vi a una hermana de la congregación cruzar la calle para evitar saludarme cuando me vio caminando por el centro. Eso me dolió más de lo que hubiera imaginado. Pero cada vez que el dolor se volvía demasiado intenso, miraba a Sebastián. Lo miraba bajar las escaleras con menos ojeras que antes. Lo miraba sentarse a la mesa y comer un plato completo sin que nadie tuviera que insistirle. Lo miraba salir con amigos un sábado por la tarde sin tener que dar explicaciones ni pedir permiso especial. Y entonces recordaba por qué había hecho todo esto. No por mí, por él. Por la oportunidad de que mi hijo tuviera una vida donde no prefiriera morir antes que vivir. Estamos llegando a la mitad de esta historia y quiero agradecerte profundamente por seguir aquí. Sé que no es fácil escuchar estas cosas, sé que tal vez algunas partes te han incomodado o te han hecho pensar en situaciones de tu propia vida. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que esta historia sirva para algo más que entretener. Quiero que te haga reflexionar, que te empuje a mirar tu propia casa, tus propias relaciones, tus propias prioridades. Porque si algo aprendí de todo esto, es que nunca es demasiado temprano para cambiar, pero sí puede ser demasiado tarde. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene es la parte más difícil de contar, pero también la más importante. Voy a hablarte de las recaídas, de los momentos donde casi perdemos todo lo que habíamos ganado, y de la conversación que finalmente sanó nuestra familia de una manera que nunca esperé. Pasó un mes desde mi renuncia, y justo cuando empezaba a creer que lo peor había quedado atrás, todo se derrumbó de nuevo. Fue un martes por la noche, cerca de las 11, cuando escuché un ruido que venía del cuarto de Sebastián. No era un ruido fuerte, era más bien un golpe sordo seguido de silencio. El tipo de sonido que normalmente ignorarías, pero que en nuestra situación disparaba todas las alarmas. Marlene ya estaba dormida, agotada después de un día largo en la farmacia, pero yo estaba despierto leyendo en la sala, tratando de acostumbrarme a mis nuevas noches, sin preparación de sermones. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. La puerta del cuarto de Sebastián estaba cerrada, pero no con llave, algo que ahora hacía con menos frecuencia. Toqué suavemente y pregunté si estaba bien. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Silencio. Sentí el pánico trepar por mi garganta como una serpiente fría, el mismo pánico de aquella mañana cuando no contestaba y tuve que golpear la puerta hasta que abrió. Giré la manija y entré. Sebastián estaba sentado en el piso, entre la cama y el escritorio, con la espalda apoyada contra la pared y las rodillas dobladas contra el pecho. En el piso, junto a él, había un portarretratos roto, el vidrio esparcido en pedazos irregulares sobre la alfombra. Era la foto de su bautismo, una foto de cuando tenía 8 años donde aparecía sonriendo junto a mí en la pila bautismal de la iglesia, ambos vestidos de blanco, ambos con expresiones de felicidad que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otras personas. Sebastián no me miró cuando entré. Tenía los ojos clavados en la pared de enfrente, con esa mirada vacía que había aprendido a reconocer como la más peligrosa de todas. Me acerqué despacio, evitando los vidrios rotos, y me senté en el piso junto a él, sin decir nada. Recordé lo que la doctora Estrada me había enseñado en las sesiones. A veces la presencia silenciosa es más poderosa que cualquier palabra. A veces lo que una persona necesita no es un sermón, sino simplemente saber que alguien está ahí, dispuesto a quedarse aunque el silencio sea incómodo. Así que me quedé. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. El reloj de la mesa de noche marcaba las 11:23, cuando Sebastián finalmente habló. Encontré esa foto en una caja, dijo con una voz ronca, como si hubiera estado llorando aunque sus mejillas estaban secas. Estaba buscando otra cosa y la encontré. Y la miré, y vi mi cara en esa foto, y sentí tanta rabia contra ese niño que sonríe ahí como si todo estuviera bien,
como si ese día fuera especial, como si ser bautizado por su papá fuera el mejor regalo del mundo. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Y después sentí rabia contra ti. Y después sentí rabia contra mí por sentir rabia contra ti cuando se supone que las cosas están mejorando. Y no sé qué hacer con toda esta rabia, papá. No sé dónde ponerla. Lo escuché sin interrumpir, aunque cada palabra me dolía como un golpe físico. Cuando terminó, esperé un momento antes de responder, asegurándome de que realmente había terminado, de que no iba a cortar sus pensamientos con los míos como había hecho tantas veces antes. Después hablé, eligiendo cada palabra con cuidado. Sebastián, tienes todo el derecho de sentir esa rabia. No tienes que esconderla ni pretender que no existe. Lo que yo te hice, lo que te hicimos, no se borra porque ahora las cosas sean diferentes. El dolor sigue ahí aunque las circunstancias cambien. Y sanar no significa olvidar o fingir que está todo bien. Sanar significa aprender a vivir con las cicatrices. Sebastián me miró por primera vez desde que entré al cuarto. Sus ojos estaban rojos pero secos, con esa expresión de agotamiento que conocía demasiado bien. ¿Y si no puedo?, preguntó. ¿Y si la rabia es demasiada? ¿Y si nunca puedo perdonarte de verdad? ¿Y si siempre voy a sentir este vacío cada vez que veo algo de la iglesia, cada vez que escucho un himno, cada vez que alguien menciona a Dios? Esas preguntas me atravesaron como cuchillos. No tenía respuestas fáciles. No tenía versículos que citar. No tenía soluciones pastorales para ofrecer. Solo tenía mi propia impotencia. Mi propio dolor de padre que sabe que causó el sufrimiento de su hijo y que no puede deshacerlo por más que quiera. No lo sé, admití. No sé si vas a poder perdonarme. No sé si el vacío se va a ir algún día. Lo que sí sé es que voy a estar aquí mientras lo averiguas. No voy a irme, no voy a rendirme, no voy a volver a ponerte en segundo lugar. Y si nunca puedes perdonarme, voy a entenderlo. Pero voy a seguir amándote igual. Voy a seguir intentando. Voy a seguir siendo tu padre aunque no sea el padre que merecías. Nos quedamos en silencio un rato más, sentados en el piso entre los vidrios rotos de una foto que representaba todo lo que había salido mal entre nosotros. Después Sebastián hizo algo inesperado. Recogió uno de los pedazos de vidrio más grandes, lo miró contra la luz de la lámpara del escritorio y dijo: cuando era niño pensaba que el bautismo era como magia, que entraba al agua siendo una persona y salía siendo otra, limpia, nueva, sin errores. Pero no funciona así, ¿verdad? El agua no te cambia, solo te moja. Esa observación, tan simple y tan profunda, me dejó sin palabras. Mi hijo de 14 años había llegado a una conclusión teológica que a mí me tomó décadas entender, y la había aprendido no en un seminario, sino en el dolor de su propia experiencia. Tienes razón, dije finalmente. El agua no te cambia. Lo que te cambia son las decisiones que tomas después. Y yo tomé las decisiones equivocadas durante mucho tiempo. Pero estoy tratando de tomar decisiones diferentes ahora. Sebastián dejó el pedazo de vidrio en el piso y me miró con una expresión que no supe interpretar completamente. Había dolor, sí, pero también algo más. Curiosidad, esperanza, desafío. Demuéstramelo, dijo. No con palabras, demuéstramelo con tiempo. Demuéstramelo estando aquí no solo esta noche, sino todas las noches. Demuéstramelo eligiéndome cuando sea difícil, no solo cuando sea conveniente. Asentí, aceptando el desafío, sabiendo que era exactamente lo que merecía. Lo voy a hacer, prometí. No sé cómo todavía, pero lo voy a hacer. Los días siguientes a esa noche fueron tensos. Sebastián había retrocedido a algunos de sus viejos patrones. Puertas cerradas, silencios largos, miradas perdidas. La doctora Estrada nos explicó en la siguiente sesión que las recaídas eran normales, que la sanación no era una línea recta hacia arriba, sino un camino lleno de subidas y bajadas, de avances y retrocesos. Piénsenlo como una herida física, dijo. A veces parece que está sanando y después se abre de nuevo. Eso no significa que no esté sanando,
significa que la herida era más profunda de lo que parecía y necesita más tiempo. Pero aunque entendía racionalmente que esto era parte del proceso, emocionalmente me estaba destrozando. Ver a mi hijo sufrir, saber que yo era la causa de ese sufrimiento y sentirme impotente para arreglarlo, era la tortura más grande que había experimentado en mi vida. Hubo noches donde me quedaba despierto hasta el amanecer, llorando en silencio en el sofá de la sala para no despertar a Marlene, preguntándole a un Dios del que ya no estaba seguro por qué me había dejado destruir lo más precioso que tenía. Marlene fue mi roca durante esas semanas. Ella, que también cargaba su propia culpa por no haber intervenido antes, por haber sido cómplice silenciosa de mi obsesión ministerial, encontró una fortaleza que yo no tenía. Me recordaba todos los días por qué estábamos haciendo esto. Me señalaba los pequeños avances que yo no podía ver en medio de mi desesperación. Me obligaba a comer cuando se me olvidaba. Me sacaba a caminar cuando me quedaba paralizado en el sofá mirando la pared. Sebastián te está observando, me decía. Si tú te derrumbas, él va a pensar que no valía la pena. Tienes que mantenerte de pie, aunque sea temblando. Una tarde, mientras Marlene estaba en el trabajo y Sebastián en la escuela, recibí una llamada que no esperaba. Era don Ramiro, el anciano de la iglesia que me había abrazado el día de mi renuncia. Su voz sonaba cansada, más cansada de lo normal para un hombre de 82 años. Me dijo que quería verme, que tenía algo importante que decirme, que si podía ir a su casa esa tarde. Dudé un momento. No estaba seguro de querer reconectarme con nada relacionado a la iglesia, pero algo en su tono me convenció. Le dije que estaría ahí a las 5. La casa de don Ramiro era una construcción antigua en el barrio más viejo de Villa del Carmen, con paredes de adobe, un patio interior con plantas que su esposa había cultivado durante décadas antes de morir, y un olor a tiempo que te envolvía apenas cruzabas la puerta. Me recibió en la sala, sentado en un sillón de cuero gastado que parecía tan viejo como él, con una taza de café humeante en la mano y otra esperándome en la mesa auxiliar. «Pastor Aurelio», empezó, usando el título que yo ya no tenía, o mejor dicho, Aurelio a secas. Quiero contarte algo que nunca le he contado a nadie en esta iglesia. Algo que pasó hace más de 50 años, cuando yo era joven y tonto y pensaba que sabía todo sobre Dios y la vida. Lo escuché durante la siguiente hora mientras me contaba la historia de su hijo mayor, un hijo que yo no sabía que existía porque nunca se hablaba de él en la congregación. Su nombre era Emiliano y había muerto a los 19 años, no de enfermedad ni de accidente, sino por su propia mano. Don Ramiro me contó cómo había sido un padre estricto, religioso hasta la obsesión, cómo había obligado a su hijo a seguir un camino que no era el suyo, cómo había confundido el control con el amor y la rigidez con la fe. Me contó cómo encontró a Emiliano una mañana de domingo, mientras él estaba en la iglesia predicando sobre la vida eterna. Su hijo había decidido que ya no quería seguir viviendo. «Cargué esa culpa durante décadas», dijo don Ramiro, con los ojos húmedos pero la voz firme. «Y cuando te vi parado frente a la junta directiva contando lo que tu hijo te había dicho, vi en tus ojos el mismo miedo que yo sentí demasiado tarde. Por eso te abracé ese día, por eso te dije que fueras con tu hijo, porque yo no pude salvar al mío, pero tú todavía puedes salvar al tuyo. No cometas mi error, Aurelio. No dejes que el orgullo, la vergüenza o el miedo te impidan hacer lo necesario para recuperar a tu muchacho». Salí de la casa de don Ramiro con un peso nuevo en el pecho, pero también con una claridad renovada. Lo que estaba viviendo era difícil, doloroso, agotador, pero tenía una oportunidad que don Ramiro no tuvo. Mi hijo estaba vivo, mi hijo estaba luchando, y mientras hubiera vida, había esperanza. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Sebastián en la cocina, algo que no esperaba. Estaba parado frente a la estufa, con un delantal ridículo que Marlene usaba para cocinar, intentando hacer lo que parecían ser unos huevos revueltos que se habían convertido en una masa irreconocible. Me miró cuando entré, con expresión de derrota culinaria, y dijo: «Quería hacerle la cena a mamá.
pero creo que fracasé. Me reí. No una risa forzada ni cortés, sino una risa genuina que me salió desde el fondo del estómago. Y Sebastián, después de un momento de sorpresa, también se rió. Nos reímos juntos en esa cocina mientras los huevos se quemaban en la sartén y el humo hacía sonar la alarma de incendios, y por un momento, solo por un momento, todo estuvo bien. No sé si ese fue el punto de inflexión, el momento exacto donde las cosas empezaron a cambiar de verdad. La sanación es demasiado compleja para reducirla a un solo instante. Pero algo se movió esa noche. Algo pequeño pero significativo. Un padre y un hijo riéndose juntos de unos huevos quemados, encontrando humor en el fracaso, compartiendo un momento que no tenía nada que ver con Dios, con la iglesia, con las expectativas. Solo dos personas aprendiendo a ser familia de nuevo. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que tu presencia significa mucho para mí. Esta historia no es fácil de contar ni de escuchar, pero si hay aunque sea una persona que se identifica con lo que estoy compartiendo, si hay aunque sea un padre o una madre que está repensando sus prioridades después de escuchar esto, entonces vale la pena cada palabra. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque en la segunda parte de esta historia voy a contarte lo que pasó en los meses siguientes, las conversaciones que tuvimos y el momento donde Sebastián finalmente me dijo algo que nunca pensé que escucharía de su boca.